fíjate que el día de ayer dio un giro este tema del montaje de Loret contra el hijo de López Obrador. Porque tú bien lo que comentaste ayer, debo reconocer, Mauricio, que ayer lo que están empezando a armar aquí en México, los de la ultraderecha, Loretito, Broso, Carlos X González, la derecha, era ese tema de el conflicto de interés, ¿no? Uh-huh. De que estaban, el hijo de López Obrador y su esposa habían recibido una casa en pago, por así decirlo, de que una petrolera estadounidense, Baker Hughes, finalmente tuviera contratos multimillonarios. Y entonces debo recordar cuál es la dichosa casa, ¿no? Es esta. Esta casa, que es la que ha generado pues más polémica, porque bueno, aunque en el reportaje son dos, pero bueno, esta es la que ha generado más, donde está la alberca, que bueno, pues está un poco larga. Entonces, al final es la Casa Blanca, es lo que quieren decir, incluso la Aristegui casi lo dijo. Y ayer, sin embargo, dio un giro, porque Baker Hughes salió a público y sacó el siguiente comunicado, y vale la pena leerlo. Baker Hughes es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y cada uno de los países donde operamos. Con relación a la información difundida, se dice lo siguiente. 1. En México operamos desde hace más de 60 años. O sea que Baker Hughes no llegó con el hijo de López Obrador. El inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. O sea que esta casa no es propiedad y nunca ha sido propiedad de la petrolera estadounidense. Baker Hughes no estuvo involucrado en la supuesta transacción. Que esta casa, quién sabe quién la compró, la vendió, la rentó. Baker Hughes no tiene idea de eso. La casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, que en Estados Unidos son mucho más transparentes, pertenecía a un ex empleado que dejó la empresa en 2019, que era el director comercial y director de Canadá de Baker Hughes. Pero este ex empleado no estuvo involucrado en nuestras operaciones en México. Ojo con el dato. Entonces, al final, esta casa efectivamente era de un ex empleado, que era, repito, el director comercial de Baker Hughes y después director de Canadá de Baker Hughes. Y bueno, pues por eso se entiende que, bueno, al final es un casón loco, ¿no? O sea, pues sí, efectivamente, es una casa grande, pero bueno, era de un alto directivo de Baker Hughes, pero que no estuvo involucrado en contratos en México. Y en el 2019 se fue. Y bueno, en el reportaje dice que es entre 2019 y 2020 que supuestamente ocuparon, ¿no? Estos señores ahí. Pues entonces ya como que ya empieza a caerse empezamos a ver la falsedad de todo este montaje. Y se viene abajo, se derrumba, pero así, en un fuerte golpe estadounidense, las mentiras de Loretito. Sí, pues es que la manipulación es terrible, es tremenda. Es que como te decía yo, que sacan que Caroline Adams trabaja en Shell y el presidente compró la refinería que tenía Shell. O sea, es increíble, ¿no? Llegan hasta ese nivel. Pero a ver si puedes, Nacho, rastrear ahí el LinkedIn de este señor que se llama Keith Schilling, que es el dueño de la casa, porque ahí es donde vienen exactamente las fechas. Y es muy importante tener en cuenta el tiempo que estuvo trabajando en Baker Hughes y cómo estuvo trabajando en Baker Hughes, en esta empresa, porque esto es lo que argumentan. Dicen, es que es un conflicto de interés. Esta persona le dio la casa por los contratos que recibió Baker Hughes, que por cierto recibió contratos desde antes que llegara el presidente Obrador. Pero bueno, él era el director comercial de Baker Hughes para América del Norte. Sí, pues se entiende que es Canadá, Estados Unidos, México y hacia nos vamos hacia abajo. Y ahí es donde él estaba trabajando, en esta posición. Uno diría, oye, pues sí es cierto, ¿no? Sí tiene razón, hay un conflicto de interés. Vamos a hacer beneficio de la duda. Ahora, el tema aquí son las fechas. ¿En qué momento él fue el director comercial de América del Norte? Él fue creo que desde el 2016, 2017, no sé si lo tienes, hasta noviembre del 2018. Fue el presidente de algo entre 2016 a 2017 y después vicepresidente de 2017 hasta noviembre de 2018. Es decir, antes de que entrara
Sí. el presidente Obrador. Y cuando inicia el sexenio del presidente En Obrador, 2018 se va como a Canadá. lo mandan a Canadá. O sea que cuando arranca la cuarta transformación, él arranca una nueva etapa con Baker Hughes en Canadá. Entonces, él no firmó, él no estuvo, él no participó, él no tiene nada que ver con lo que se hizo Baker Hughes México, incluso América del Norte, porque él había sido enviado a encargarse de Baker Hughes en Canadá. Y después de esto, no sé cuánto tiempo después, 6, 8, 10 meses, no lo sé, reportan en Latinus que Carolina Adams y José Ramón se van a vivir a casa de este señor. O sea, ya había iniciado el sexenio, ya el señor estaba en Canadá, ya no tenía nada que ver con México, y entonces, ¿cuál es el conflicto de interés? Digo, sí, claro, el señor trabaja en Baker Hughes, es un ejecutivo de la empresa, ella trabaja en el sector petrolero, seguramente se conocen por la actividad que los dos tienen, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto de interés si el señor ni siquiera estaba en México, ¿no? Entonces, la verdad es que no termina de aterrizar este discurso que ellos manejan. Incluso Mexicanos contra la Corrupción manipulan todo este currículum de este señor Schilling. Dicen que sí, él era vicepresidente comercial de América del Norte. Bueno, sí lo fue, pero antes de que llegara el presidente Obrador. Entonces, pues ahí están los datos, y son los datos del propio señor que utiliza esta red social para darnos su currículum, y de ahí renunció y ya está en otra empresa, ya ni siquiera está en Baker Hughes. Sí, pues ahí está. Finalmente salió esta petrolera. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, den like, Mauricio. Y bueno, vámonos a otro tema. Al DIER le dieron un golpazo, marca diablo, al INE, porque Hacienda, pues de manera esperable, mandó un reporte de que le niega la Secretaría de Hacienda los recursos adicionales al INE para la revocación del mandato. Punto. ¿No? En un larguísimo reporte, fueron como creo que son 13 cuartillas, en donde de todos modos concluye, porque no dice Hacienda que no tiene dinero, no dice eso, sino lo que dice es que es ilegal, así dice, es ilegal para la Secretaría de Hacienda ampliar el presupuesto del INE o darlo para lo que no está presupuestado, punto. Ese es interesante como también se lo dice la Secretaría de Hacienda al hecho Córdoba. No, y hace son 13 cuartillas de análisis jurídico para demostrar que sería ilegal ampliar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Y punto, se acabó. Y me acuerdo mucho porque es que está Lorenzo Córdoba, cuando sale lo de la corte y dice, ahora sí va a tener que Hacienda, y esa donde aparece, ahora ya tener que Hacienda justificar, no sé qué la chingada. Y bueno, justificó creo que pues muy bien, o cuando su opinión jurídica, de por qué no les va a dar dinero. Y evidentemente no cayó nada bien. Ciro Murayama, pues es como que se ha vuelto en especie de golpeador, ¿no? Ya el porro de Lorenzo Córdoba, sí, ya se convirtió, ya la verdad es que es el Javier Lozano de Lorenzo Córdoba. Uh-huh. En eso se ha convertido en Murayama. Sí, por ejemplo. A ver, ¿qué puso? Parece que lo puso Sí, sacó de que tenía faltas de ortografía, de que se anticipaba y de que los tienen contra la pared y de que esto es una estrategia para desgastar la autonomía del INE y el golpeteo de la cuarta transformación, etcétera, etcétera. Era de esperar, dice, que Hacienda negara recursos al INE, pues es una respuesta con consigna política, no técnica. El gobierno ataca a los organismos autónomos. ¿Qué sigue? Hacer la revocación de mandato con menos casillas, aunque eso con menos casillas, esto no lo pueden hacer, porque por ley tienen que poner todas las casillas disponibles y que háganle como quieran, pero si no la ponen van a cometer un delito penal y defender sí así al INE autónomo de cara al 2024. Ay, qué ternita Ciro Murayama, ¿no? Y después también señala eso, ¿no? De ¿dónde quedó este tema de es que
que habían faltas de ortografía, hazme el fabrón, cabrón, ¿no? Pero bueno, de todos modos, sí, le cayó como una cubeta de agua fría. Otra derrota más, la verdad es que sí, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, y que bueno, pues tienen que hacer la revocación del mandato. No les queda de otra, no les queda de otra. Y poner las 166,000 casillas, no les queda de otra. Y si deciden y aprueban poner menos, van a volver a ser demandados penalmente. Ojalá, o si no, alguien lo puede hacer realmente por la Cámara de Diputados, y la Fiscalía esos delitos los persigue de oficio. Pues sí lo van a hacer, Nacho. Ayer en la reacción de Lorenzo Córdoba le instruye al secretario ejecutivo, le dice, bueno, pues ya que tenemos la respuesta, secretario ejecutivo, elabore entonces un dictamen en donde se establezca qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos, y para que esto se someta al pleno y se apruebe, en el entendido que lo que pueden hacer, entre comillas, es solo instalar una tercera parte de las casillas. Además son bien perversos. Los ahorros que hizo Lorenzo Córdoba, los recortes que hizo por aquí, los del dinero que agarró por allá, dinero que dice que no se podía, que finalmente sí se pudo, para que vean que mintió Lorenzo Córdoba y mintió Ciro Murayama, es que ya no podemos hacer ahorros. Bueno, sí pudieron. Y pudieron justamente para instalar, entre comillas, una tercera parte de las casillas. ¿Por qué no hicieron más ahorros? Se pudieron haber instalado la mitad. ¿Por qué no se hicieron más ahorros? 2/3 partes de las casillas. Ah, no, es que querían instalar exactamente las mismas casillas que instalaron para la consulta en contra de los expresidentes. Miren la mañosidad. Y entonces ya ahora dicen es que solo nos alcanza para una tercera parte de las casillas y nada más. Pero sí lo van a hacer, Nacho, Ya le instruyó a Edmundo Jacobo, ya lo adelantó Lorenzo, ya lo adelantó Ciro, ya lo adelantaron varios consejeros y van a hacer lo mismo que hicieron cuando suspendieron la revocación de mandato. Lo van a someter al pleno. Lorenzo ya lo dice porque ya lo operó, ya lo trabajó con los consejeros y sabe que tiene la mayoría. Y entonces lo que va a hacer es eso. Va a ser exactamente lo mismo. Voluntariamente van a violar la ley electoral. Y a pesar de esto, y a pesar de que saben que están violando la ley electoral cuando decidieron suspender la revocación de mandato, porque ahí también estaban violando la ley electoral, van a esperar que vayan al tribunal el gobierno, que vayan los diputados, que vaya Morena, impugne este acuerdo. Y que el tribunal venga y diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a dar chance al INE de violar la ley electoral? ¿O vamos a obligar al gobierno o a la Cámara de Diputados a darle dinero? Porque esta es otra parte también. Vamos a ver si se deciden qué es lo que carajos va a decidir el tribunal. Aquí el problema es el precedente, es el chantaje. Porque esto es un vil chantaje de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. ¿Con qué chantajean? Con el proceso electoral. Si se les permite a ellos el capricho de pedir el dinero que se les pegue su regalada gana, entonces, cada que haya un proceso electoral, van a pedir las pelas de la Virgen, como dice la expresión. Y van a pedir todo el dinero del mundo, porque saben que si no se los dan, ellos pueden decir, es que solo voy a poder organizar la mitad, una tercera parte de una elección. ¿Qué tal si dicen lo mismo para las elecciones de los estados? ¿Qué tal si dicen lo mismo para la elección presidencial? Digo, ya no van a estar ellos, pero ¿qué tal si llega otro Lorenzo Córdoba? Digo, no la vaya a hacer de malas, pero bueno. Entonces se sienta un precedente terrible en donde los consejeros pueden chantajear al gobierno o a la Cámara de Diputados de que le den el dinero. Si no, no hay elecciones constitucionales como lo marca la ley. Eso no lo puede permitir el tribunal. Espero que no lo haga. Pero todo va a terminar ahí, porque los consejeros sí están dispuestos a llevar esto hasta estas instancias. Ahora, la pregunta es si los consejeros deben irse limpios, o más bien sin una denuncia penal. Porque bueno, ellos dicen, ay, es que no nos deben de perseguir penalmente. Oye, pero si estás violando la ley voluntariamente, ¿a poco eso no hay consecuencias? Si yo me paso el semáforo, pues hay una consecuencia. Ah, es que si eres consejero electoral sí te lo puedes pasar. Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Eso es lo que también se tiene que discutir.